A ver, no sé. A veces me acuerdo de los villanos de las películas antiguas de James Bond, ¿sabes? De esos que querían dominar el mundo desde una base secreta escondida en un volcán. Sus planes eran grandiosos, sí, pero también un poco ingenuos, casi infantiles. Y dándole vueltas a eso, se me ocurrió una pregunta un poco rara. Si uno de esos villanos existiera hoy, en el mundo real, ¿cómo intentaría destruir el mercado de la vivienda? Ojo, no el mundo entero, ni siquiera un país, solo el mercado inmobiliario de una ciudad, pongamos Barcelona. ¿Cuál sería su plan? Pues vamos a hacer eso. Vamos a desglosar paso a paso cuál sería el plan maestro de este villano. Y como veremos al final, la conclusión de todo esto es bastante inquietante. El plan se basaría en 3 fases, 3 ataques directos a los pilares del mercado, un golpe en 3 frentes distintos para asegurarse de que el caos fuese total. Vale, pues vamos al lío. La primera parte del plan es la más clásica de todas, de manual de economía, manipular la oferta y la demanda. Un buen villano sabe que la clave es conseguir que cada vez más gente quiera comprar exactamente las mismas casas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues muy fácil. Abriendo las puertas a compradores de todas partes. Se fomenta el turismo masivo, porque claro, algunos acabarán comprando segundas residencias. Se facilita la inversión extranjera con programas como la Golden Visa, que básicamente da papeles a cambio de comprar una casa. Se atrae a miles de estudiantes de fuera, a nómadas digitales con sueldos altísimos. Y la guinda del pastel, se abandona el transporte público. Así, todo el mundo se ve obligado a pelearse por vivir en el centro. Pero claro, nuestro villano es un profesional. Sabe que con inflar la demanda no es suficiente. Si de verdad quiere sembrar el caos, la jugada más brillante es atacar por el otro lado, la oferta. Hay que hacer que construir casas nuevas sea cada vez más difícil y, sobre todo, muchísimo más caro. ¿Y cómo se hace eso? Pues introduciendo requisitos cada vez más y más complejos. Para empezar, exigencias de energía súper estrictas. Que si el aislamiento, que si ventanas especiales. Solo con eso ya le sumamos de media unos 13.000 euros al coste de cada vivienda nueva. Venga, seguimos. Ahora, hacemos que sea obligatorio instalar sistemas de energías renovables como placas solares o aerotermia. Una medida que por sí sola añade otros 7.000 euros más al coste final. Ya vamos sumando. Y la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Sumamos sistemas de ventilación más caros, requisitos urbanísticos cada vez más enrevesados, certificaciones de sostenibilidad, de reutilización de agua y, claro, una burocracia técnica que no para de crecer. Todo esto junto, unos 20.500 euros más por vivienda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cada requisito, por separado, parece hasta razonable, pero todos juntos suman unos 40.000 euros adicionales por vivienda. O sea, casi un 30% más que hace solo unos años. Y cuando construir es tan caro, solo pueden pasar 2 cosas. O los precios se disparan, o simplemente se deja de construir. Pero esperad, que aquí viene la ironía. Para que el villano parezca que tiene buen corazón, aprobaría una ley que obliga a dedicar un 30% de cada edificio nuevo a vivienda protegida. El resultado real, los márgenes se hunden y los constructores dejan de hacer pisos para familias. Pero muy astutamente se aprovecha un vacío legal, las residencias para estudiantes. Y así, donde podrían vivir miles de familias, ahora se construyen habitaciones para gente de paso a precio de hotel. Un plan perfecto. El plan no estaría completo, claro, sin el segundo gran paso. Un ataque directo y sin piedad al mercado del alquiler, que es una pieza clave de todo el sistema. A ver, un mercado del alquiler sano se aguanta sobre 3 pilares. El plan del villano es simple pero demoledor, ir debilitando cada uno de ellos, poco a poco, hasta que toda la estructura se venga abajo. Primero, se ataca la seguridad jurídica, se tolera la ocupación, se permite que recuperar una vivienda sea un infierno de años. Segundo, se aniquila la rentabilidad, se ponen topes al alquiler, pero los costes, los impuestos, el mantenimiento, todo eso sigue subiendo. Y tercero, se destroza la imagen pública del propietario, se le presenta como un parásito, un especulador. Sin seguridad, sin dinero y con mala fama, ¿quién va a querer alquilar su piso? Pues eso. Así que, resumiendo, hemos diseñado el plan perfecto para destrozar el mercado. Aumentamos la demanda, hundimos la oferta y reventamos el alquiler. El resultado es obvio, precios por las nubes y una crisis de vivienda brutal. Pero aquí es donde llega lo de verdad inquietante de toda esta historia. Nuestro villano no existe. Pero todas y cada una de las decisiones que acabamos de describir, absolutamente todas, han sido tomadas en el mundo real durante los últimos años. Es que esto no es una ficción. La Golden Visa, los códigos de construcción cada vez más complejos, los efectos perversos de la ley de BPO, los topes al alquiler, todo esto es real. Se ha creado una crisis con políticas muy concretas.
Y ahora, con el problema ya totalmente descontrolado, se usa ese mismo caos como la excusa perfecta para ir un paso más allá. Porque claro, cuando una crisis que tú mismo has creado se vuelve insoportable, casi cualquier medida, por drástica que sea, empieza a parecer aceptable. El primer derecho que se vulnera es el de la propiedad. Con la permisividad hacia las ocupaciones, el sistema judicial se atasca durante años. En la práctica, esto significa que el derecho del propietario queda suspendido. No te lo quitan, pero lo hacen inútil, y sin ninguna compensación, claro. El segundo derecho es la seguridad jurídica. Un ejemplo clarísimo es la nueva ley que alarga la calificación de vivienda protegida. Hay propietarios que hace décadas firmaron unas condiciones muy claras con el Estado, con una fecha de fin, y ahora de repente ven cómo se cambian las reglas del juego al final del partido, haciendo que esa protección sea indefinida. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es como si, después de 30 años pagando religiosamente la hipoteca, un mes antes de terminar, el gobierno le permitiera al banco alargártela 10 años más. Así, por las buenas. Pues esto, que es una barbaridad, es muy parecido a lo que ha pasado con la vivienda protegida. Y la lógica detrás de todo es siempre la misma. Primero, se genera un problema. Después, se deja que crezca hasta que es insostenible. Y entonces, cuando la situación es crítica, se usa esa urgencia para justificar medidas que son injustas, aunque eso implique sacrificar los derechos de unos pocos. Y es que un derecho que se puede suspender para tapar un fracaso, en realidad ya no es un derecho. Quizás todo esto parezca un problema ajeno, algo que solo afecta a los propietarios, a otros. Pero la pregunta final que queda en el aire es, cuando se usa una crisis fabricada como excusa para recortar derechos fundamentales, ¿quién nos asegura que otros derechos no serán los siguientes en caer?